Buenas tardes a todos. Disculpad la interrupción que hubo al principio del seminario, ya que se habían conectado desde otro ordenador y bueno, nos bloqueábamos la conexión. La verdad es que últimamente estamos teniendo muy mala suerte con problemas de los webinarios, pero bueno, espero que ahora sí que me estéis escuchando todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se ven las pantallas bien? Perfecto, me estáis diciendo que sí. Vale, bueno, pues vamos a dar comienzo a lo que es este seminario de mercado y de estrategias con opciones. Bueno, estaba mirando el gráfico del eurodólar, que la verdad es que está siendo impresionante. Para hoy nos vencía una opción que habíamos hecho el martes. La habíamos comprado por aquí, ¿vale? Que habíamos apostado eurodólar bajista por debajo de 1,4400 y bueno, la verdad es que no hemos tenido ninguna preocupación, aunque sí que tuve tentación de cerrar la operación ayer por la noche mientras estaba por esta zona, pensaba haberla cerrado, mandaros un correo para cerrar la opción, pero bueno, menos mal que no la hemos cerrado porque ha sido impresionante esta bajada que ha habido hoy y sobre todo fue por los datos del ISM manufactureros que han salido muchísimo mejor de lo esperado, ¿vale? Tengo aquí los datos, han sido 50,6 respecto a las previsiones, bueno, eran más o menos como respecto a las previsiones, pero es mucho mejor que el dato anterior. ¿Vale? Todo esto además lo vamos a acompañar con los datos de empleo que han salido a las 2:30, en la que, bueno, pues las peticiones de subsidio de desempleo caen un poco a los 409.000 respecto a los 410.000 que se esperaba, que tampoco es una cifra que se haya disparado muchísimo, es decir, más o menos lo que se esperaba, pero sí que es verdad que ha mejorado respecto al dato anterior que teníamos, que era unos 421.000, que era la revisión que se había hecho. Por lo tanto, resulta muy alentador. Que, mira, y el eurodólar sigue bajando en 1,4237. Bueno, es bastante interesante esta posición que estamos viendo porque es mañana cuando realmente sale el dato que nos importa de verdad, que es el non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas, en el que, bueno, realmente se juzgará y se verá en la tasa de desempleo que sale a las 2:30. Mañana a las 2:30 va a haber unos movimientos terroríficos en el eurodólar, como hemos visto ahora mismo por los datos que han salido, y había pensado en varias estrategias que podíamos hacer bien con el eurodólar o bien ya jugando con el petróleo. El petróleo tenía una idea bastante clara al principio del seminario, ahora parece que se ha disipado un poco, ¿vale? Me estáis preguntando qué está pasando, qué ha pasado con el IBEX 35, que se ha disparado a las 4 de la tarde. No solo se ha disparado el IBEX 35, sino que vamos a ver todos los índices, no los tengo aquí porque este no es mi ordenador, pero bueno, lo que ha sido la última media hora, pues fijaros, ¿no? Han salido los datos ahora, vemos los 15 minutos, si no, y bueno, fijaros lo que está pasando, porque era la cuestión que os quería hacer llegar. ¿Por qué ha subido tanto? Es que ha subido y nos hemos encontrado que ante datos buenos, las bolsas suben. Ante datos buenos, pues hay menos desempleo, hay más trabajadores, salen buenos datos del ISM manufacturero, pues todos son datos positivos. Eso debería de hacer que las bolsas subieran, pero aquí está el kit de la cuestión que os quería comentar, que no todo el mundo comenta, no todos los analistas lo tienen en cuenta, y es un artículo que me estaba a escribir hoy, que es la contradicción que va a haber entre el mercado y los datos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los mercados, sobre todo los índices, están descontando esa QE3, esa posible QE3 que muchos políticos han comentado, ¿vale? Estaba leyendo por la mañana que Rubini comentaba de que la probabilidad de que Estados Unidos caiga en una recesión el año que viene es de un 60%, y dice que lo lógico sería que la Fed que ayudarán con una QE3, porque si no, por sí solo el mercado no va a conseguir bueno, pues mejorar lo que tiene que mejorar.
Y no solo lo estaba comentando Rubini, sino que también Charles Evans, como habíamos comentado la semana pasada, creo que también os comenté, que es el presidente de la Fed de Chicago, comentaba que sin el apoyo de la Fed la economía estadounidense estaría en peor situación, ¿vale? Y con todo esto, ¿qué quiero decir? Que lo que están descontando que si hay datos positivos, ¿vale? Si salen datos positivos, las bolsas deberían de subir, pero la cuestión es que si salen datos positivos, esa QE3 que se está planteando puede afectar de forma negativa a los índices. Es una cuestión que nunca se había planteado porque siempre en datos positivos las bolsas suben, pero en esta cuestión es que no solo a partir de datos positivos van a subir, sino que se estaría, a lo mejor esa QE3 no podría llegar el próximo 20-21 de septiembre, que es cuando se tiene previsto, sino que puede llegar un poco más adelante o quizás, bueno, pues tomar otras medidas que no sean la QE3, que es lo que me temo que va a pasar, no una compra de bonos como tal, porque no tienen su efecto, como vengo comentando en los seminarios anteriores. No es que sea pesimista, sino que quiero ser realista. Las bolsas están subiendo, que bien, haya una QE3, pero es que seguramente el efecto que tengan en las bolsas, una QE3, una política monetaria expansiva, no sea tan positivo como ha pasado en las veces anteriores, que esa QE3, digo QE3 porque se puede llamar de muchas formas, ¿vale? La cuestión es que se inyecta masa monetaria en el mercado. Esa QE3 no tiene un efecto tan positivo como tuvo o fuera a tener en épocas anteriores. Y es por eso por lo que ante datos positivos que nos vamos a encontrar, las bolsas pueden bajar y es lo que ha pasado. Y fijaros en el eurodólar, cuando salió el dato de empleo a las 2:30, ¿vale? Había salido el dato de empleo que salió, oye, con lo que se esperaba más o menos, pero no deja de ser un dato positivo, oye, que la economía que más o menos va bien estuvo muy flat. ¿Por qué? Porque no sabían si ante un dato positivo debería de apreciarse el dólar, perdón, ¿vale? O si es que no va a haber QE3 y las personas estaban expectantes, ¿qué es lo que está pasando? Al salir un dato positivo, ¿qué ha pasado? Que las bolsas se han disparado, pero luego, que creo que es lo más lógico, es pensar, oye, pero ese dato puede ser también totalmente negativo, porque un dato positivo quiere decir que la QE3, esa política monetaria expansiva que iba a hacer la Fed, puede ser que no se haga tan pronto si los datos son buenos. Por lo tanto, hacer un filtro de noticias, que lo considero muy interesante y lo que podemos hacer de cara a mañana, ya que estrategias a corto plazo, decir si esto va a subir o va a bajar, me parece una auténtica lotería. Si es con las opciones binarias, perdón, solo con las opciones intradiarias que tenemos, mira, pues podemos hacer, por ejemplo, una hora del Standard & Poor's, ¿vale? De que en los próximos 8 minutos, oye, pues que va a subir del precio al que está ahora cotizando, ¿vale? Sería 1221 en el Standard & Poor's, ¿vale? Que va a estar por encima de este precio. Pues sí es posible, nos tendríamos que ir a gráficos inferiores para ver que en 8 minutos, bueno, que pudiera estar por encima de este precio. Vamos a señalarlo ahí por si lo estamos viendo, para que nos demos cuenta. ¿Vale? Y lo que os quería comentar, que estrategias a un día es difícil decir si mañana va a subir o van a bajar las bolsas, ya que vamos a tener muy en cuenta el dato de empleo, non-farm payrolls, que es un dato que mueve muchísimo en el mercado y todos los los peces gordos están atentos de ese dato que va a salir mañana, porque un dato muy positivo va a crear bastante expectación en lo que son las bolsas. Me apostaría por mañana hacer una European Digital de rango, bien sobre índices o bien sobre el eurodólar, ¿vale? ¿Por qué? Porque ante un dato positivo puede que suba o que baje, ya os lo comento, no se sabe realmente qué es lo que va a pasar a favor de la QE3 o porque la economía está mejorando, ¿vale? Si sale un dato negativo, hará que se implante la QE3 más rápido, por lo tanto las bolsas subirán, y ante un dato
ante un dato positivo, oye, es que realmente la economía va bien y la Q3 no se va a implantar, ¿vale? Hay que estar muy atentos de estas cosas porque chocan un poco y lo lógico a lo mejor no es esperar hasta vencimiento porque no sabemos muy bien qué puede pasar a vencimiento, pero sí podremos deshacer la posición, bueno, pues consiguiendo una rentabilidad interesante sin tener que esperar a vencimiento como estábamos comentando. ¿Vale? Entonces, había apostado por varias ideas, sigo siendo alcista en el oro a largo plazo. A largo plazo me refiero con las estrategias que teníamos a 2, 3 semanas, bajistas en los índices a 2 semanas o así. ¿Por qué? Porque no sé si habéis leído la prensa, pero bueno, estamos ahí en pie de que los ministros de Economía de Alemania, Holanda y Finlandia se van a reunir el próximo martes 6 de septiembre en Berlín para discutir sobre los colaterales en cuanto a Grecia, ¿vale? Todo esto lo hay que tener muy en cuenta a los posibles vaivenes que van a tener las bolsas, ¿vale? Los posibles vaivenes que puedan tener las bolsas. Personalmente sigo pensando que esto, bueno, pues lo vas a tener que tener muy en cuenta. Además, comentaros el peso que tiene el sector financiero en el índice español, ¿vale? Y es que, según un informe del Fondo Monetario Internacional, los bancos europeos se enfrentarían a pérdidas de hasta 200.000 millones de euros debido a la exposición de los bonos soberanos de los países de la periferia europea. Es decir, todos aquellos países, incluyo Francia y Alemania, que eran los que más expuestos estaban a Grecia, pero, por ejemplo, en España tenemos a los bancos que estarían expuestos a la deuda de Portugal. ¿Vale? Y todo eso, si se fija en función del cálculo de los CDS, de los Credit Default Swap, bueno, pues es como se deberían de valorar y las pérdidas que tendrían que asumir. Por eso, a largo plazo, un mes sería bajista en índices. Creo que estamos viendo esta nueva corrección porque después de esta bajada tan fuerte necesita una pequeña corrección. Estamos moviendo en un rango lateral, ¿vale? Y con los indicadores es lo que estamos comentando, se está moviendo en un rango lateral, pero bueno, estar atentos a los cruces, por ejemplo, del estocástico que se puedan producir, que cuando está tan arriba, bueno, pues se suele producir movimientos bajistas en las bolsas y bueno, es lo que estamos viendo, ¿vale? Está ya en la parte de arriba. Yo creo que estaba viendo el Eurostoxx 50 porque era el que teníamos, ¿vale? Era el que teníamos. Vale, ¿cómo ha vencido? Vale, hemos acertado con la posición que hemos hecho del Eurostoxx 50. Bueno, vence a las 16:32. Vale, pues estamos ahí. Lo que estaba comentando. ¿Qué es lo que podemos hacer? La estrategia bidireccional del eurodólar para mañana. Lo que pasa es que ha bajado tanto el eurodólar desde como estaba ayer, habría que haberla hecho ayer respecto a estos strikes, o yo lo que se apostaría era cuando subiera a la zona de 1,43, ¿vale? Es posible que a lo mejor después de esta bajada pueda volver a recortar un poco, bien para continuar esa tendencia bajista o bien para continuar la tendencia alcista, ¿vale? Si estuviera por la zona de 1,43 podríamos hacer una estrategia bidireccional del eurodólar, pero creo que después de lo que habían bajado los índices hoy, creo que lo más idóneo sería hacerlo con el DAX o con el Standard & Poor's, una estrategia bidireccional, ¿vale? Una estrategia bidireccional en los que esperamos que el Eurostoxx mañana, perdón, el Standard & Poor's mañana se mueva fuera de unos determinados strikes que podemos fijar, bueno, cada uno ya que los fija a gusto, que trace sus líneas, que piensa ver por dónde se puede mover, pero bueno, mi idea más que nada es que
una estrategia bidireccional a expensas de los datos de non-farm payrolls que salgan mañana. Lo que os quería comentar que sí que veía más claro, ¿vale? Que es lo que más me atrevo a hacer a largo plazo. A corto plazo es difícil, como os estoy comentando, hacer una estrategia bastante clara y acertar con más probabilidades. Pero bueno, me gustaba lo que es el petróleo, ¿vale? Estamos viendo, a ver que tengo aquí bastantes... ¿Vale? Lo que estaba viendo, me parecía bastante lógico hacer era, bueno, pues aportar por una estrategia bajista en el petróleo a largo plazo. Y diréis, a ver, pero si lo de Libia todavía no se va a solucionar o si ya está medio solucionado, ¿qué va a pasar con todas las políticas económicas que están haciendo? ¿Va a crecer la economía? Bueno, tengo varias ideas que apuntan a por una estrategia bajista en el petróleo. Bueno, que la resolución libia se solucione o no, yo creo que parte del mercado ya lo tiene descontado y fijaros esa subida que ha tenido el petróleo, ¿vale? Estamos en un punto bastante crítico en el sentido de que, bueno, hablamos de zonas de soporte, ¿vale? Cuando hablamos aquí puede estar un poco más abajo lo que son las zonas de resistencia y si la rompe, que en mi opinión creo que no la debería de romper, pues esto se incrementaría, ¿vale? Yo creo que ha estado subiendo porque ante una QE3 con la inyección de masa monetaria lo que haría era fomentar el consumo y que el consumo creciera y esto haría que al haber más crecimiento económico se consumiera más petróleo y esto hace que el precio subiera. Pero la cuestión es que si os ponéis a leer informes del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que ha salido estos días, recortan las previsiones de crecimiento para USA y para la zona euro. Y no estoy hablando de... Si ya las habían recortado anteriormente y más entidades financieras, Goldman Sachs, JP Morgan, todos están recortando sus perspectivas de crecimiento. Por ejemplo, en USA lo recortan en 1,6 para el 2010 respecto al 2,5% que tenían previsto para el 2010. O sea, fijaros, un 0,9% inferior a lo que habían previsto. Y en el 2012, bueno, pues esperaron un crecimiento del 2% frente al 2,7% que se veía. Y eso no solo pasa en USA, sino que también pasa en la zona euro y en las previsiones de crecimiento global, bueno, pues también bajan las previsiones de crecimiento del 2001 y del 2012. Es por esa razón por la que además apoyándome en análisis técnico, bueno, pues está divisando un canal, ¿vale? Un canal que está tocando la zona de la resistencia y sería para posicionarme bajista, pero no a un día, porque a un día pueden pasar mil cosas, noticias que nos puedan afectar, pero sí a una semana lo consideraría bajista en torno a cómo se está moviendo ahora mismo, ¿vale? Poner unos strikes, bueno, pues por ejemplo, bajista en 14.30. Estamos ajustando bastante, ¿vale? Porque, bueno, puede ser que en 2-3 días esto suba y que se ponga aquí y que luego, bueno, que no dé tiempo a que baje lo suficiente. Por eso me gustaría que ajustáramos bastante los strikes y los que pusiéramos ante money, a la cotización que estuviera en estos momentos, ¿vale? A ver, que me estáis comentando y no estaba leyendo las preguntas. Me estáis comentando que después del rebote del IBEX de 7.990 a 8.770 actuales, piensas en ser bajista en este índice, pero hasta volver a los 8.000 en 2 semanas o no tanto. La verdad es que si están cerca de soporte, si lo lógico sería si siempre eres técnico, pues ser técnico y ser fiel a tu idea de mercado. La cuestión es que bueno, había comentado también en el Breaking News de hoy por la mañana que los índices están formando una vuelta nube, ¿vale? Pero están formando una vuelta nube en las que no tiene por qué ser una vuelta nube de mercado, ¿vale? Un doble suelo, como podemos estar viendo, sino que puede ser, después de esta bajada, una corrección plana
¿vale? Es mi opinión, yo creo que está haciendo aquí una corrección plana, que el mercado está descansando un poco, además no había tanto volumen estos últimos días ya de agosto respecto a cómo hubo estos volúmenes de principios de agosto, ¿vale? Entonces creo que está haciendo una corrección plana de esta primera onda que se está formando, que está haciendo una corrección plana para continuar con su tendencia. Sería lo más lógico y más que nada basándonos en datos. Porque haya una inyección de liquidez, no deberíamos ser totalmente alcistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque no son medidas que vayan a fomentar, lo que fomentan deberían de fomentar las bolsas, pero la cuestión es que no es como tal ese fomento de bolsas, sino que tiene que haber una recuperación económica y son los gobiernos los que realmente tienen que tomar estas medidas de crecimiento. Y es por eso, mira, además, el próximo jueves 8 va a estar Obama en la Casa Blanca que había comentado que iba a clarificar el nuevo plan de estímulo económico, ¿vale? Para mejorar el mercado de trabajo. O sea, ya los presidentes le están metiendo caña los bancos centrales para que son ellos los que realmente tienen que fomentar ese estímulo económico en la economía y los que tienen que tirar de esa economía, ¿vale? Es por esa razón por la que sigo creyendo que a corto plazo me refiero a una semana, 2 semanas, 3 semanas, esto debería de bajar. Y fijaros, bueno, estamos en estos movimientos, ¿vale? Se está moviendo dentro de este rango estos últimos días y yo creo que es una corrección plana. La corrección plana puede acabar aquí, ¿vale? Eh, pero la perspectiva, bueno, pues es que siguiendo esta tendencia yo creo que debe ser bajista de mercado y fijaros cuando estamos en la parte de arriba del estocástico, que se está también en la parte de arriba del estocástico y no deja de tener una tendencia bajista que se ha empezado a iniciar. Por lo tanto, yo creo que estamos llegando a un punto, quizás hoy no, o quizás mañana, en lo que esto ya se va a tornar de forma bajista, al menos es mi humilde opinión, lo que puedo opinar de mercado y con esto, bueno, pues con todos los índices yo veo exclusivamente lo mismo, ¿vale? Veo que están en la parte de arriba del estocástico para una posible corrección y no solo, mira, estamos haciendo mismo una vuelta a nube, ¿vale? Puede ser el indicador adelantado del IBEX porque desde este momento está teniendo la misma imagen que el IBEX 35, ¿vale? Una corrección plana y bueno, pues volver a continuar con esta tendencia bajista. Se ha podido apoyar en el 61.8 del FIBO lanzado desde mayo, ¿vale? O bueno, lo podíamos haber lanzado desde aquí prácticamente, desde que se empezó a iniciar todo esto de los rumores de toda la crisis, bajada de rating de Standard de Estados Unidos y bueno, prácticamente está por estas zonas que son bastante problemáticas y bueno, yo creo que la corrección en 61.8 es bastante más que probable y que vuelva a tener esta tendencia bajista. ¿Vale? A un día, a 2 días, 3 días es difícil decir si esto va a subir o bajar. Por eso soy partidaria de hacer estrategias bidireccionales en índices a un día, ¿vale? Y sobre todo mañana con el dato de nóminas no agrícolas que va a salir a las 2:30 y la tasa de desempleo, creo que es perfecto para hacer una bidireccional en índices, no tanto en el eurodólar, porque ya ha bajado muchísimo y ha tenido una bajada impresionante hoy, ¿vale? Pero lo que son en los índices, que en los índices han estado bajando a primera hora del día, ¿vale? Sobre todo los europeos que estaban bajando, bueno, pues ante estas noticias ya no han bajado tanto, ¿vale? Han subido un poco. Entonces lo considero mucho más relevante hacer una bidireccional en los índices más que en el eurodólar, aunque sí es verdad que va a afectar mucho más al eurodólar. Así, bidireccional para mañana o en el TAX o en el Standard & Poor's, que son los que más me gustan. Mira, el Standard & Poor's yo creo que está perfecto ahora mismo para hacer una bidireccional, más que nada porque está ahora el precio de apertura, ¿vale? Está haciendo un doji perfecto y lo veo bastante claro. A ver, sigo respondiendo a las preguntas que me enrollo muchísimo y no las respondo a todas.
Me estás contando si se pueden programar alguna vez las opciones para que se cierren automáticamente antes de su vencimiento si llegan a algún nivel que se establezca sin tener que estar detrás del ordenador. La verdad es que es bastante interesante y bueno, de momento quiero adelantar, aunque me han dicho que no lo tengo que decir todavía, que desde la web trader ya vamos a operar dentro de no sé si unas semanas o unos meses, vamos a poder cerrar operaciones y abrir operaciones desde la web trader. Ya no tenemos que tener la plataforma, aunque yo soy partidaria de seguir teniendo la plataforma, pero lo que es para la operativa, bueno, que la podáis tener en la web trader sin falta descargaros la plataforma. Me estáis comentando que si pondrías un strike un poco out a caída de precio a 3 meses. Pues lo que haría en tal caso sería una venta de una call, ¿vale? Yo, como soy bajista, me haría una venta de una call out, aunque bueno, sí, una venta de una call out. O sea, muy out of the money, ¿vale? Pongo el strike muy a la derecha, un precio mucho superior, me daría un poco prima, pero bueno, el riesgo que asumiría sería pequeño. Y si veo que esto se da la vuelta y que esto empieza a subir, oye, pues vendo la opción. Me comentáis que cómo sería una estrategia bidireccional, por ejemplo, para el DAX y a la estrategia del petróleo. Vale, pues vamos a comentar lo que al final era lo que os quería comentar. Ya hemos hablado de mercado y ahora, bueno, pues vamos a aplicar las estrategias que podemos poner. A ver, me gusta más el Standard & Poor's, ¿vale? Porque lo veo más de lleno de cara a aplicar la estrategia bidireccional porque le va a afectar de lleno, mucho más que el resto de índices. Por lo tanto, una estrategia bidireccional, a ver, vamos a fijar los strikes, podemos poner, a ver, elegiríamos una European Digital, a ver cómo quedó. Vale, ha cerrado por debajo. Vale, una European Digital de el Standard & Poor's en la que se va a mover fuera de unos determinados strikes con vencimiento mañana. Estos strikes que podemos escoger, bueno, pues podrían ser, va a salir un poco cara, yo creo, 12.08 por probar, 12.08. Mm, 12.30. Vale, bueno, pues sería una estrategia en la que mañana esperamos que el Standard & Poor's a las 4 de la tarde esté fuera de 1230, 1208. Ganaríamos un 100% de rentabilidad en el caso de hacer esta estrategia. En el nominal podéis poner 100, podéis poner 1000, lo que queráis. Va a proporcionar la prima a lo que estemos dispuestos a asumir, ¿vale? De riesgo. La prima con el nominal. Ganaríamos un 100% de rentabilidad en tan solo un día. ¿Por qué he puesto esos strikes? Bueno, pues porque eso más o menos lo que se ha movido en la vela, he ajustado más lo que se ha movido a lo largo del día el Standard & Poor's. Que puede acabar más arriba o más abajo, oye, bueno, pues perfecto, pero ahora mismo está perfecta justamente en el medio para hacer esa estrategia y bueno, pues la considero oportuna que podamos hacerla. Así que vamos a comprar esta estrategia del Standard & Poor's para mañana, que esté fuera de 1230, 1208. Y la idea es bastante sencilla porque salen las nóminas no agrícolas a las 2:30 y van a mover el mercado. Así que podemos esperar a vencimiento para ejercerla o no esperar a vencimiento y bueno, que tengamos una ligera idea de para dónde se podría mover. A ver, vamos a hacer entonces la que decía del petróleo, que era la que me gustaba. El petróleo, y como estaba comentando, se está moviendo dentro de un canal y las perspectivas de crecimiento no son tan alentadoras como podría estar. ¿Qué ventaja tenemos en hacer esto con opciones? Oye, que con CFDs puede que estos días siga subiendo, pero bueno, operando con opciones no asumimos ningún tipo de riesgo al hacer, por ejemplo, una opción digital.
Solo vamos a perder la prima, pero tenemos todo el tiempo del mundo hasta vencimiento para poder deshacer la posición siempre que queramos. Además, ya lo comento, me acompañan los estocásticos que cuando estamos en estos niveles me gustan muchísimo, ¿vale? Me gusta muchísimo, fijaros, está tocando máximos, cuando toca estos máximos, la verdad es que esto está cayendo y bueno, lo considero bastante interesante. O se mueve de forma lateral, que puede ser, ¿vale? Que se esté moviendo de forma lateral, que se ponga de forma lateral, pero justo cogemos este strike y vamos a ver cómo nos saldría. Una European Digital del petróleo que se va a estar por debajo de, bueno, ahora elegimos el strike, pero el vencimiento a un día lo veo difícil, a 2 días lo veo difícil, más bien sería o para 9 o ya pues vamos a ponerlo para el 12 o el 13 de septiembre. Podemos poner el 8, ¿vale? Porque el 8 va a hablar Obama. Entonces lo podemos poner para el día 9, pero tener cuidado porque el día 8, bueno, los mercados pueden estar un poco locos dependiendo a ver cómo, para dónde se pueda mover. Vamos a ponerlo para el día 9 a ver cómo nos saldría. Mira, apostamos a que el petróleo va a estar por debajo de 114,80, que es lo que está prácticamente cotizando ahora mismo, ¿vale? Lo podemos poner si queréis a 14 y nos saldría mucho más barato. Podemos poner 100 euros, 1000 euros, 500, ¿vale? Y la prima va proporcional, como estábamos comentando. Vamos a poner 100, vamos a poner 114,80, vamos a ser conservadores, prefiero pagar un poquitito más y asegurarme esa opción. Y todo lo que baje de 114,80 al 9 de septiembre, bueno, pues irá a mi favor y me llevaré una rentabilidad del más del 100%, ¿vale? En torno al 150%. Si pongo aquí 114, oye, pues ya tengo casi una rentabilidad del 200%, o casi, o sea, 175%, ¿vale? Vamos a poner 114,80, ¿vale? Para ser más conservadores, y vamos a comprar esta estrategia con vencimiento el 9 de septiembre en la que vamos a ser bajistas en el petróleo y, bueno, por esa sencilla razón, porque está haciendo un canal y lo considero bastante interesante de que pueda romper, que a lo mejor sale alguna noticia de Libia y nos fastidia en el largo plazo, ¿vale? Pero bueno, como podemos deshacer la posición siempre que queramos, no tenemos ningún problema. Me estáis comentando de cómo sería esa estrategia bidireccional, por ejemplo, en el DAX. Vale, el DAX también me gusta para hacer esta estrategia, ¿vale? Ha bajado hoy, ¿vale? Pero es que hoy lleva bajando bastante más, estaba casi al 1,80% lo que son los futuros. Y veo otra estrategia bidireccional, pero en el DAX para ajustarla, bueno, vamos a verlo, a ver, para fijar los strikes de forma más clara. ¿Vale? También, mira, incluso se está tocando el estocástico, ¿vale? Cuando se cruza da una señal bajista, entonces, bueno, lo podríamos tener en cuenta, ¿vale? No acompañan el resto de indicadores, pero como eso, no acompañan, se contradicen unos con otros, entonces lo que podemos hacer es, bueno, pues hacer esa estrategia bidireccional como estábamos comentando. Los strikes, a ver, vamos a fijarlos. A ver, una estrategia bidireccional del DAX, ¿vale? Que va a estar fuera de unos determinados rangos. Lo que podéis hacer también es, bueno, pues una estrategia en spread con opciones. Es decir, yo apuesto a que un índice se va a mover fuera de un determinado rango y que otro se va a mover dentro de un determinado rango. Podéis jugar con esas cosas también, ¿vale? Puede ser que vuelva a subir, que vuelva a bajar y que ponéis un rango bastante amplio y que se vaya a mover dentro de ese determinado rango. Es muy posible, ¿vale? Es muy posible. Sale una noticia
que viene significando lo mismo en el mercado, es decir, que no hay ningún dato relevante, no hay ninguna noticia sorprendente y se va a mover dentro de esos determinados strikes que hemos cogido. La verdad se está otra vez bajando. Bueno, la estrategia que seguiría me gusta más con el Standard & Poor's tal cual hemos hecho ahora, ¿eh? Me gusta más la del Standard & Poor's, pero bueno, podemos hacer 1773, perdón, 5773. Y 5000 están puntos aquí interesantes. A ver, 5620 está un poco ajustada, nos va a salir un poco cara. A ver, esto es 73. Vale, esto sería ir ajustando los strikes. La verdad es que sale un poco cara, pero es que no me quiero arriesgar mucho más porque tampoco creo que se vaya a mover mucho más de como está ahora. Vale, fijaros lo que sería un 1% arriba, un 1% abajo. No me gusta el DAX para hacer la estrategia bidireccional, ¿vale? Podéis ajustarlo vosotros si queréis, pero no me gusta mucho porque me salen unos strikes un poco alejados. Puedo ponerlo 5773, que era lo que había visto más claro, y por abajo pues sale bastante cara. Sale bastante cara hacerla, me gusta más la del Standard & Poor's y sobre todo la del petróleo bajista, me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho, mucho y es la que considero más oportuna. En cuanto al eurodólar, bueno, pues el eurodólar es impresionante esto. Podríamos arriesgarnos, ¿vale? En la del eurodólar y apostar por una pequeña corrección que se pudiera formar. ¿Vale? Pero bueno, no me gusta apostar en contra de la tendencia, aunque bien como venimos diciendo, es que está moviendo en un rango tan lateral, está en un rango tan lateral que se puede apoyar en cualquier punto de estos, ¿vale? Pero bueno, me parece bastante arriesgado hacer una estrategia lo que es en plan bajista o alcista. En tal caso sería bidireccional. ¿Qué va a pasar mañana? Oye, va a seguir bajando esto porque fijaros, la tendencia que veníamos viendo, ¿vale? Si habéis mirado bastante bien el eurodólar últimamente, bueno, pues estaba haciendo una tendencia alcista muy, 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 muy clara y bueno, pues justo ha roto puntos importantes, ¿vale? Ha roto puntos importantes, pensar que hoy, sobre todo hoy, ha sido monumental. ¿Vale? Y se ha apoyado justo, tener cuidado que no vaya a hacer un pullback, puede hacer un pullback, o sea que yo tendría ciertos puntos de apoyo considerados, pero bueno, todos los indicadores lo están viendo bajistas y de momento mientras todos los indicadores sean bajistas, pues no hay que operar nunca en contra de la tendencia, nunca hay que operar en contra de la tendencia. No está haciendo ninguna corrección ahora a corto plazo, pero en tal caso, ya operando con CFDs, aunque no es el tema ahora de conversación de la estrategia con opciones, pues bueno, si llega a subir a esta parte y si estoy delante de la pantalla, podría meter una, bien con CFDs, me atrevería a meter una orden, posicionarme corto en el eurodólar sobre este punto, 42.90, o bien con opciones, cuando llegara a este punto, bueno, pues ya arriesgándome a tope, podría hacer una bidireccional del eurodólar, ¿vale? Que se va a mover fuera de unos determinados strikes para mañana, que lo vería lo más lógico, o posicionarme bajista a favor de la tendencia principal. Solo perdería la prima, por lo tanto no me parece preocupante hacer una estrategia en una única dirección con las opciones. Me estáis comentando que baje lo que baje sería la misma rentabilidad. Exacto, José. Cuando operas con opciones vanilla, tienes sabes exactamente lo que vas a ganar como máximo y lo que vas a perder como máximo. Sería la misma rentabilidad y lo bueno que tienen este tipo de opciones es que si esperamos
a vencimiento y solo está un pip por debajo, 2 pips por debajo, ganamos exactamente lo mismo como que si hemos acertado por 100 pips de diferencia. Es lo bueno que tiene, que por poco que acierte ya en la dirección del mercado, ya me llevo toda esa rentabilidad, cosa que con las opciones vanilla, bueno, pues no tengo esa posibilidad. Si quiero hacer una estrategia 6 meses sobre el eurodólar, sobre el oro, pues perfecto, me parece perfecto, pero para el corto plazo, como es lo que estamos haciendo ahora mismo, salen mucho más rentables las opciones digitales. Bueno, pues esto ha sido todo. Si tenéis alguna duda que me queráis comentar, tenéis, como ya sabéis, mi correo electrónico cristina.menendez@xtb.es o me podéis llamar por teléfono a mí o a mis compañeros para comentar cualquier consulta de mercado que tengáis. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente seminario. Buenas tardes.